tardes, jóvenes. Bienvenidos al espacio de la Tlacochita Ignorante. El día de hoy vamos a tener como expositor al doctor Arturo Secundino Hernández Gómez. Él es doctor en comunicación y tiene la licenciatura también en Ciencias de la Comunicación de aquí, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su doctorado es en la Universidad de Colima. Bueno, el día de hoy él va a exponernos, va a comentarnos un texto. Este texto es de un autor llamado Jesús Galindo Cáceres. Tiene dos versiones este texto, ya el doctor nos va a aclarar cuál fundamentalmente va a exponernos. La primera versión es en formato de artículo científico y tiene por nombre Comunicología y su espacio de posibilidad hacia una propuesta general. Esta versión está publicada en la revista Razón y Palabra, número 72 del año 2010, pero también forma parte de un capítulo del libro que está titulado como primera parte del libro, un libro editado por la Universidad Intercontinental en el 2011 que se llama Comunicología Posible y lleva el mismo título. Pues bien, recibamos con un aplauso al doctor Arturo Secundino y muchas gracias. Bueno, pues antes que nada soy maestro de aquí, de mis compañeros y pues alumnos. Soy clases en la carrera de comunicación y esta lectura está muy vinculada a la carrera de psicología, obviamente a la carrera de comunicación. La lectura que voy a comentar es la del libro Hacia una comunicología posible, hacia una ciencia de la comunicación. ¿Sí? Comunicología posible hacia una ciencia de la comunicación, de Jesús Galindo Cáceres, un maestro que conocí allá en México cuando cursé mi maestría ya por 1993, 94. Hoy pues, más o menos es considerado uno de los grandes teóricos de la ciencia de la comunicación, junto con otros maestros también que conocí allá en México. Y más que nada el comentar esta parte, este capítulo de este libro, que ustedes lo pueden encontrar en forma de capítulo en la revista Razón y Palabra, que es una revista que edita una universidad en Ecuador. Este libro salió en el 2011 y vaya, es parte de las lecturas que hacen los alumnos de comunicación en cuanto a las teorías. Llevan 3 materias de teorías de la comunicación, las teorías clásicas, teorías europeas y teorías emergentes. Una el primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, y las del primer semestre y segundo es un recuento de lo que él estudió, analizó, lo que él investigó en diversos artículos, un estudio científico. Y si ustedes leen el artículo obviamente pues se lo recomiendo porque es mucho menos extenso que el capítulo del libro. El capítulo del libro son como 120-30 páginas. El artículo creo que ha de venir en unas 60, 50 o a lo mejor 40 páginas, pero viene muy resumido. Y una de las problemáticas que yo siento desde mi perspectiva, inclusive siendo maestro, etcétera, que a veces el libro abunda mucho en cuestiones epistemológicas, en cuestiones ontológicas, cosmogónicas y una gran cantidad de términos que hasta siento que estoy viendo a mi maestro, porque escuchar hablar a Jesús Galindo y hacerle una pregunta, tienes una respuesta que puede durar media hora. Se salta de una idea a otra, etcétera, etcétera. A veces yo decía, bueno, divaga mucho, no hay ideas en concreto y lo más práctico es hacer una lectura tranquila, calmada, e ir anotando palabras clave, ir anotando lo más importante. Y esto fue lo que hice, resumí en pocas palabras la cuestión que les voy a comentar ahorita.
Él quiere llegar a que la ciencia, a que la comunicación o la carrera de la comunicación sea eso, sea una ciencia con fundamentos epistemológicos, ontológicos, así como la psicología y otras ciencias. Nuestra carrera, pasando a lo que es la comunicación, los alumnos, sus compañeros o a los alumnos que les damos clases con ustedes, tienen que leer teorías, y más si están tomando la materia de metodología de investigación, cualquiera que sea, cuantitativa, cualitativa, teorías, etc. Porque nosotros como comunicólogos o comunicadores que hacemos este tipo de estudio, tomamos, de hecho, la mayoría de las teorías de la psicología forman parte de nuestro quehacer teórico. Pero no nada más de la psicología, también de otras ciencias y otras disciplinas. Cuando leemos a Jesús Galindo y leemos este tipo de texto, pues vaya, se nos hace un poco complicado. No creo que alcancen a ver, pero finalmente, bueno, aquí les voy a dar más o menos una noción práctica, una noción de lo que él investigó junto con otros autores, es coordinador de este libro, pero finalmente lo que él plantea de todos esos artículos, que no solo leen ustedes, nosotros también tenemos que leer de todos esos artículos que tuvo que leer y obtener ciertos resultados. Por ejemplo, él quiere llegar a que la comunicación sea una ciencia, porque no es una ciencia y tenga fundamentos epistemológicos, ontológicos, cosmogónicos, etc. Entonces él hace un estudio de diferentes disciplinas, áreas del conocimiento, de las que nosotros o la comunicación toma estas teorías. Todas las teorías, la gran parte de las teorías que yo conozco son de otras disciplinas, de otras ciencias, son de otros autores. No hay ningún comunicador que sea un teórico, a excepción, digamos, de los últimos 10 años que han salido algunos teóricos a plantear, o gente de comunicación a plantear teorías, obviamente sobre el internet, redes sociales, etcétera, pero aún así la mayoría son de otras disciplinas, sobre todo de la sociología. Entonces, él plantea una genealogía. ¿Sí? ¿Cuál es la genealogía de donde nos llegan esas teorías? Y plantea que desde la psicología nos llegan diversas teorías, y él la llama la sociología funcionalista, sociología crítica y sociología cultural. Y nosotros, así como nuestros alumnos, tenemos que leer todas estas teorías y tocarlas, aprenderlas, aplicarlas en nuestros proyectos de investigación. Pero también plantea dentro de los estudios que él hizo, leyendo todo esto, que también dentro de la sociología está la fenomenología. Entonces tenemos 4 aspectos de la sociología: la funcionalista, la crítica, la cultural y la fenomenológica. Sin embargo, también dentro de lo que ustedes están estudiando y a lo mejor ya están leyendo algunos planteamientos teóricos, está la psicología social. Ahorita les voy a decir, se desglosa él algunos aspectos de todas estas disciplinas, de la psicología social, pero también todas las teorías que nosotros planteamos dentro de las investigaciones vienen de la economía política, vienen de la lingüística, vienen de la semiótica y vienen de la cibernética. A grandes rasgos, él dice, estas son las genealogías, y las últimas 3, la lingüística, la semiótica y la cibernética, son las que están más apegadas al quehacer de la comunicación. Las otras, sin embargo, si tienen que ver, no tienen mucho que hacer. Él, desde su punto de vista, nos dice que la lingüística, la semiótica y la cibernética están muy apegadas y que podrían ser parte fundamental de una ciencia de la comunicación. Voy con lo siguiente: el fundamento desde la comunicación, desde una sociología funcionalista, nos dice que en la sociología funcionalista la función social de los medios de comunicación es lo más importante, es lo primordial. Y yo he visto muchos estudios con teorías planteadas desde la sociología funcionalista.
Alguna perspectiva de estos estudios o de la sociología funcionalista es la función de los medios en la vida social, que es lo que se plantea, normalmente se plantean en los estudios, la función de los medios en la vida social, pero no su análisis sociológico, es decir, se desliga o se despega de la sociología, pero se centra en la función de los medios en la vida social. Autores como Parsons, Merton, Ladwell, Lasserfeld, Wright, y digamos que los padres de la comunicación, así los han llamado algunos teóricos y algunos maestros, los padres de la comunicación, que son los primeros que ven en teoría de la comunicación y son los que planteamos lo que es el emisor, el receptor, el canal, el mensaje, el medio, etcétera, más o menos de esa manera general. Aplicamos mucho a Ladwell, Lasserfeld y Wright. Ladwell y Lasserfeld son psicólogos o provienen de la psicología. Y la epistemología donde abreva la sociología funcionalista, de acuerdo a Jesús Galinda, es el positivismo. Es decir, tendríamos que hacer una investigación de corte cuantitativo y plantear cuestiones cuantitativas porque su vinculación son hacia propuestas teóricas o representaciones de los medios de comunicación a lo social. En cuanto a la sociología crítica, que es otra de las teorías que también tenemos que plantearnos en los estudios de comunicación, sus fundamentos vienen de la tradición de la filosofía alemana. Van a decir, por ahí se acuerdan de algunos nombres, ahorita los vamos a mencionar. También viene de la tradición del racionalismo francés y también de la tradición del criticismo inglés. ¿Cuál es la perspectiva de los estudios de la comunicación desde la sociología crítica? Pues que critica obviamente a las industrias culturales, critica a estas industrias culturales, a los medios de comunicación y a la razón instrumental. El estructuralismo lingüístico, a grandes rasgos, de manera muy general, no tan específico, forma parte de sus cuestiones teóricas y también critica la manera en que se da la información a través de las industrias culturales. No hablo de los medios de comunicación, hablo de las industrias culturales. Algunos autores les van a ser muy parecidos o ocurridos cuando ustedes han leído diversas lecturas. Está Kant, Hegel, Marx, Lucas, la Escuela de Frankfurt, Roland Barthes, Althusser, Derrida, Eliot, Scott Lash, pero los más ocurridos dentro de la comunicación está la Escuela de Frankfurt y Roland Barthes. Roland Barthes con la cuestión de la semiótica o del estructuralismo de manera muy general, pero todo se basa en la Escuela de Frankfurt y en la Escuela de los Estudios Socioculturales. Y son diversos autores, no son los únicos, pero la mayoría, y nos basamos en lo que es en la Escuela de Frankfurt y para el estructuralismo francés en Roland Barthes. La epistemología es la dialéctica, entonces sería una investigación de corte cualitativo, de acuerdo con Galindo, porque se maneja mucho la dialéctica. Y la vinculación va del idealismo al materialismo, que lo han visto mucho con Marx. Nos habla también de otra genealogía, digamos de la otra parte de la sociología, que nos habla de sociología cultural. Esta sociología cultural tiene sus fundamentos dentro de la comunicación o dentro de los estudios de comunicación con las tradiciones críticas humanistas, con el marxismo, con la antropología y la sociología cultural. Son cuestiones que ustedes, si no han leído o han leído algunos de ellos, van a leerlos más adelante. Los estudios culturales, la perspectiva de los estudios desde la comunicación son los estudios culturales críticos de la élite hacia la clase social y la influencia del ambiente cultural y el culturalismo hermenéutico. Todo esto conlleva una serie de planteamientos de modelos y teorías, y algunos autores, que a lo mejor también les son conocidos, está Hogarth o Richard Hogarth, Raymond Williams, Stuart Hall, Marx, Gramsci, Althusser, Durkheim o Emilio Durkheim, Levi Strauss, Clifford Geertz, Max Weber, Pearson, Bourdieu, etc. Pero dentro
digamos, que los autores o modelos más socorridos o más aplicados en la comunicación o en los estudios de comunicación, ya sean teóricos o para estudios que se plantean, Raymond Williams, Stuart Hall y Levi Strauss. Raymond Williams y Stuart Hall son lo que llamamos los estudios socioculturales, que tienen cierta diferencia y cierta semejanza con la escuela de Frankfurt. Los vemos de manera conjunta, pero son diferentes. Unos a las industrias culturales y otro a los estudios socioculturales. Y obviamente tiene dos epistemologías, la hermenéutica y la dialéctica, es decir, van directo hacia una investigación de corte cualitativo. La vinculación, normalmente lo que tenemos que investigar dentro de la comunicación son simbolismos, es la lingüística, es el discurso, es la vida social y es la interpretación de esa vida social. Finalmente, dentro de la sociología o dentro de uno de los aspectos de la sociología de la que tomamos nosotros referentes epistemológicos, ontológicos de acuerdo a Galindo, es la fenomenología. No sé en qué semestre van, pero a lo mejor ya por ahí han visto lo que es la fenomenología, la etnometodología, el existencialismo, el interaccionismo, que son cuestiones también que ustedes ven desde el aspecto de la psicología. Las perspectivas para los estudios de comunicación, nos dice Galindo, del ego abstracto al ego concreto, es decir, la comunicación del habla, la comunicación interpersonal, o en este caso, el significado que le damos a cuestiones que nos suceden en la vida, qué es lo que significa para nosotros. ¿Quiénes son los autores? Pues están desde Brentano a Husserl, que es el máximo exponente de la fenomenología, Luhmann, Sicurel, Garnier, Merleau, Sartre, Lutz, Goldman y Denzin. Normalmente nos dice Galindo que no es muy socorrido, no tiene mucha aplicación o no ha tenido mucha aplicación o no encontró él en ese entonces mucha aplicación o diversos estudios o tal vez escasos estudios de la comunicación que hicieran planteamiento de la fenomenología. Por ahí nosotros hicimos un estudio también donde planteamos la fenomenología de la mujer vampiro, ¿no? Por ahí, donde se aplicó en la comunicación y psicología lo que es la fenomenología. ¿Cuál es la epistemología? Bueno, estamos en la fenomenología. Es la hermenéutica. ¿Y qué tratamos nosotros de estudiar a grandes rasgos dentro de la comunicación? La visión del mundo. La visión del mundo desde la subjetividad, desde el diálogo y desde la conversación. Siempre en comunicación, diálogo, conversación, mensaje, narración, medios de comunicación, medios emergentes, etc. Finalmente tenemos un inicio de lo que es la psicología social, que es de lo que más abrevamos nosotros en comunicación, las teorías de la psicología. Y nos dice que los fundamentos de la comunicación están dentro del conductismo. Aplicamos teorías conductistas, teorías del psicoanálisis, teorías constructivistas y de la tercera fuerza. Así le menciona Galindo al constructivismo y tercera fuerza, que por ahí yo tengo algunas discrepancias que lo he comentado. El constructivismo lo vemos normalmente en la docencia, ¿sí? Son estudios de Piaget, Vygotsky, etc. Y de la tercera fuerza pues son estudios de la administración, son los estudios de Maudon, lo que para nosotros es la comunicación organizacional, donde ustedes hacen estudios del clima laboral, etc. Para nosotros es comunicación organizacional. Las perspectivas de estos estudios en comunicación son estudios sobre las audiencias, sobre las empresas, sobre las industrias, etc. y el efecto que tienen los medios masivos de comunicación en esas audiencias. Normalmente es una investigación o son investigaciones de corte cuantitativo. Nos dice Galindo que en el psicoanálisis
casi no encontró o hay estudios casi inexistentes, lo mismo que en la tercera fuerza, los referentes a los estudios organizacionales tampoco encontró muchos estudios dentro de la comunicación organizacional. Obviamente está Skinner en el conductismo, creo que es clásico, lo tuvieron que haber visto ya, no sé si desde primer semestre, segundo, tercero, pero Skinner, Freud, Lacan, Deleuze, Vygotsky, Piaget, Maslow, Rogers, y normalmente los que nosotros vemos es a Vygotsky, Piaget, Maslow e Skinner, que están dentro de las teorías también de la comunicación, obviamente investigación cuantitativa dentro del positivismo, y lo que normalmente se tiene que estudiar son los efectos mediáticos y el comportamiento, psicología social, que es lo que nos plantea o lo que plantea Jesús Galindo en las genealogías. Y está la economía política, otra genealogía más, otra disciplina más, donde está la economía política, los fundamentos de la comunicación se centran en la economía política, en la crítica de la economía política y la economía del conocimiento, pero no la economía financiera, no la economía del dinero, sino desde la perspectiva de los estudios de comunicación, critica la economía política de los medios de comunicación, el monopolio de las industrias o el monopolio de los medios de comunicación. Hacia allá normalmente nos dirigimos, autores como Adam Smith, que es uno de los clásicos, Daniel Ricardo, Keynes, Marx nuevamente, Eugene Vargas, Baran, Bakunin y Negroponte, entre algunos de ellos. Sobre todo, Negroponte y Marx son algunos de los que empleamos o utilizamos dentro de la economía política, y tiene diversas epistemologías, el positivismo, el sistémico y la dialéctica. Tres vertientes, puede ser cuantitativo o cualitativo desde alguna perspectiva, y la vinculación siempre van a ser los medios masivos de comunicación. Ahora son los medios emergentes de la comunicación, las redes sociales, internet, TikTok, Instagram, etcétera, etcétera. Es hasta donde se ha volcado en los estudios. Tenemos la lingüística como fundamento de la comunicación. En la lingüística tenemos el estructuralismo, la filosofía del lenguaje, la sociolingüística, el análisis del discurso, y también tenemos autores como Ferdinand de Saussure, que es uno de los clásicos, Benaviste, Jacobson, Wittgenstein, Wright, Hausig, pero desde la lingüística francesa, o puede ser la lingüística también inglesa. Y tiene dos ramas o dos estudios desde el positivismo o desde la hermenéutica, investigación cuantitativa o cualitativa, donde se puede analizar la gramática o la fonología, que es los estudios ingleses, o el significado, los hablantes, la intención, la narrativa, que es la lingüística francesa. Tenemos la semiótica también, que tiene vertientes con la lingüística. En la semiótica, la semiología francesa, la semiótica inglesa y la semiótica de lo cultural. Y aquí más que nada es el análisis de los mensajes publicitarios, los famosos análisis de contenido que hacemos, nuestros autores, digamos, que fundamentan estos estudios, Saussure, Ferdinand de Saussure y Roland Barthes. Desde el positivismo o desde lo sistémico. ¿Y qué es hacer esto? Registro y análisis de datos, sistemas semióticos e información. Y finalmente la cibernética. La cibernética es lo menciona Galindo como la primera y segunda cibernética, y la cibernética del sistema social. ¿Qué es lo que se estudia desde la perspectiva de la comunicación en estas ramas disciplinares? La retórica, el emisor, el canal, el receptor, y nos dice que hay estudios inexistentes, tal vez desde el 2011. Ahora se han incrementado más estos estudios. Tenemos a Wiener, Luhmann, a von Forster, y puede ser desde el positivismo o desde el sistémico, ¿sí? el tipo de investigación, y son representaciones del mundo, construcción de los modelos de comunicación. Finalmente,
es lo que nosotros tenemos que ir manejando en las teorías de las ciencias de la comunicación. Todas estas sociologías son muchas teorías y a veces normalmente para algún estudio en específico tenemos que seleccionar algún campo teórico o alguna teoría. Tenemos que empezar a ver cuáles son los modelos teóricos, si hay alguna teoría más acertada para tal disciplina o tal temática. Comentando con otros maestros, comentando con su maestro Elio, comentando con algunos otros, hemos discutido acerca de que necesitamos una teoría del todo. Como decimos por ahí o hemos comentado, estamos viendo una parte de la pata del elefante, no hemos visto al elefante completo. Necesitamos una teoría, alejándome un poco de si es ciencia de la comunicación o no, pero necesitamos una teoría que nos explique de manera general el fenómeno que estamos estudiando y que no nos deje ver una sola parte de ese comportamiento, de esa conducta, de ese mensaje, porque hay más cosas que inciden en dicho fenómeno. Más o menos parte de la plática que quería tener el día de hoy con ustedes. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Qué bueno, porque quería varios dormir. ¿En qué semestre van? Segundo semestre. ¿Va a ver la mayoría de estos? Sobre todo los de la psicología social. Tienen que ver con marxismo, psicoanálisis. Tercera fuerza, los menciona así Galindo, pero más que nada son teorías que van acerca del clima laboral, ¿sí? Lo que hacen los psicólogos cuando reciben a los comportamientos, a los nuevos empleados que les dan cursos, todas estas cuestiones, y nos habla de constructivismo. Desde mi perspectiva, pues el constructivismo es más que nada ligado a la docencia, nada más que Galindo lo mete aquí como constructivismo, pero realmente son teóricos de la psicología. Jean Piaget, que lo van a ver, y a Vygotsky. Maestro. Sí. Tengo un par de preguntas. Sí, hemos discutido tanto. Sí, pero siempre me surgen. Sí. Bien, doctor, mira, escuchándote y también revisando, ¿no?, la evidencia que tenemos en psicología, hace poco, precisamente una de las exposiciones aquí en la Tlacochica Ignorante, nos cuestionábamos sobre la definición de las propias ciencias del comportamiento. Por ejemplo, en psicología hay un texto que apunta a la psicología teórica de Rubén Ardila y de Bungen, donde se plantea que la psicología debería estudiar o debe ser definida como la ciencia de todo comportamiento. O sea, no solamente el comportamiento humano, sino también el comportamiento animal. No es nada novedoso porque Edward Thorndike, ¿no?, también ya lo había planteado desde principios del siglo XX. Pensando en esto que nos estás planteando, la comunicación. La comunicación solo debe de ser analizada desde el nivel humano. No. La comunicación puede ser también llevada al análisis de lo animal, por ejemplo. Y si es así, ¿habría alguna apuesta, alguna perspectiva teórica que pudiera vincular los elementos comunicativos, ¿no?, que se dan en otras especies con respecto a la nuestra? ¿Es factible? ¿Es posible? A ver, repíteme la pregunta, perdón. Sí, si es factible elaborar una teoría que involucre también a la comunicación animal. Y si esta teoría de la comunicación animal no solamente sería exclusiva del animal, sino establecería un puente también con lo humano. Sí, y bueno, no es que sea categórico, creo
creo que ya lo hemos platicado. Ayer estaba leyendo un artículo, no recuerdo el nombre, es un neurocientífico que acaba de retirar después de 45 años de trabajo. Ha publicado algunos libros, pero decía que todo se puede derrumbar ante los estudios que buscan predecir una conducta o un comportamiento, porque lo que tú decides puede cambiar en un segundo. Y inciden muchísimas cosas, sobre todo él planteaba la cuestión del ambiente, pero también mencionaba que no solamente el ambiente, sino la infancia que tuviste. Eso me recordaba mucho a Piaget y a Vygotsky. O sea, cómo creciste, cómo te desarrollaste, si fueron en buenos términos, pero que inclusive así, eso no te podía hacer una buena persona en el futuro o una mala persona en el futuro. Había cuestiones ambientales o externos que podían influir en ti, e inclusive también los genes. Él hablaba mucho de los genes, las células y el ADN, podía incidir en tu comportamiento. Entonces, pues sí, se pueden plantear cuestiones de animales, porque finalmente decíamos, elementos considerados para una teoría general social o una teoría general del todo, que explique todo, no que explique una cuestión económica, una cuestión del mensaje, una cuestión sociológica. O sea, cuando hablamos de un contexto, maestro, que estábamos puede ser un ambiente, incluyendo el ambiente espacial externo, todo lo que puede influir, el idioma, la cultura, la religión, el folclore, la zona, el país, la comunidad, la localidad, el colectivo, la familia, pueden incidir muchísimas cosas. Oye, Arturo, entonces, si es factible, entonces, siguiendo, ¿no?, la cadena de desarrollo de una teoría y luego de una tecnología, es factible desarrollar una tecnología, por lo que tú me dices, por ejemplo, para platicar con un perro, con un gato. Yo creo que en este sentido se han desarrollado con la inteligencia artificial. Ahora, ese es parte, siento yo que es parte del debate. ¿Algún día nos destruirá la inteligencia artificial? Yo creo que no, porque finalmente la inteligencia artificial va a necesitar de la mano del humano y de la mente humana. Y a veces y aún así me planteo una super tecnología de inteligencia artificial humana que se esté regenerando y haciendo este tipo de preguntas y haciendo este tipo de respuestas y soluciones a tal cantidad de problemáticas. Obviamente va a estar alimentada por toda la información, pero siento yo que va a necesitar siempre la mano o del conocimiento humano. Siempre, sí. Una tecnología que hable con los perros, que hable con algún animal, que imite. Sabemos que hay, para los que les gusta ver National Geographic por ahí, el pulpo, ahora que hay por ahí un programa, tiene ciertos movimientos. El pulpo desde que nace, es botado al mundo. Tiene que aprender por sí solo, es uno de los 3 o 4 animales que piensan por sí mismo, entre ellos el ser humano, e incluyen al pulpo. Y en un ambiente que es inmediatamente expulsado al mundo exterior de su ambiente del agua, te soluciona problemas, se alimenta y hace operaciones no matemáticas ni numéricas, hace ciertas operaciones para protegerse a sí mismo. Es uno de los seres más inteligentes comparado con el ser humano. Entonces sí es posible en un momento dado crear ciertos robots, no sé, inteligencia artificial, que pueda en un momento dado concentrar todos estos tipos de mensajes, movimientos miméticos, sonidos, no sé, de animales, y que pueda en un momento dado también
transmitirlos para que otro ser semejante a él o otro animal de su misma especie, yo creo que va a entender o va a tratar de acercarse por lo menos. Yo pienso que sí. Eso nos llevaría a plantearnos nuevamente el concepto de humano. Vamos, en términos de las cualidades, ¿no?, específicas de lo que es el ser humano y lo que ya no es. Pues planteársela en términos del ser humano, pues es volver a ser animal y volver a ser humano, porque pues, finalmente somos animales. Finalmente somos animales. Y perdón, nada más aquí hay otras, digamos, variables que siempre están presentes, pero lo que me llamaba mucho la atención era esta cuestión que decía el neurocientífico, los receptores. Debe de haber algún receptor transmisor biológico, fisiológico, en el desarrollo del humano, con mecanismos de transmisión de información interna, externa, humana, que hacen posible esta cuestión del pensamiento, esta cuestión del habla, y que aún así modifican nuestro comportamiento. En nuestro comportamiento para con los animales, dependiendo. Preguntas, comentarios, todo eso nos van a poner maestros, no sé sus maestros, yo creo que el maestro sí, a poner teorías. Maestro, ¿qué materia nos da? Todo tiene aplicación, maestro. Bueno, retomar lo que mencionaba de una propuesta de una teoría general que explique todo, es importante también considerar, bueno, a mi punto de vista de los artículos que he leído, en el sentido de la aportación de, creo yo que no hay una teoría que explique todo. En ese sentido creo que nos vamos más por modelos más integrativos, porque los objetos de estudio son diferentes y las epistemologías también son diferentes. Creo yo que estamos proponiendo más modelos integrativos para complementar, como usted mencionaba, en la cuestión cuantitativa, cualitativa. Creo yo que estamos apostándole más a esto para explicar el fenómeno de una manera integrativa, pero no que nos ayude a explicarlo de una sola teoría, nos diga todos los elementos que hay que describir. Entonces creo yo que yo le apostaría más a ese artículo a hablar sobre una teoría en cuestiones sociales, ¿no?, que es donde veo que está mucho más el abordaje. Me llamó la atención la cuestión sistémica, en donde no hablan de Václavic, que es una parte también de la teoría de la comunicación humana, no la incluye ahí. Creo que también es una parte importante en ustedes como comunicólogos, hablar también de ese, pues en ese sentido, ¿no? También está Bakhtin también habla de una retórica sobre la comunicación o el diálogo, y bueno, yo lo he leído en cuestiones también clínicas, cómo se aplica la colaboración o el diálogo. No lo menciona Galindo, ¿no? De hecho, él dice que casi no hay estudios sobre la cuestión cibernética, que está muy pegada, la cuestión muy ligada a lo sistémico. Sí, es más de construccionismo social. Sí, por ejemplo, también nos dice del psicoanálisis, no encontró muchos estudios. Un estudio que empezó él a fraguar allá por 2003, 2004, ya de 2010 a 2011, 2009, fue cuando llevaron toda esta serie de estudios. Claro, no lo hizo él solo, tuvo otros colaboradores, pero los artículos que revisaban no encontraban mucha. De hecho, nos dice que en la cibernética, que es sistémica, no tenía mucha producción científica desde el aspecto de la comunicación, casi no había, pero que desde el punto de él sentía que era uno de los fundamentos para la ciencia de la comunicación. Obviamente, pues no encontró a estos autores, ¿verdad? Porque plasmó lo que él encontró. Y otro que quiero agregar de lo que comentó el doctor Enio es referente a lo mejor sí estudios donde se dé la comunicación animal, porque yo he visto, por ejemplo, fenómenos de cacería
donde el ser humano imita sonidos para atraer, por ejemplo, un venado imita el sonido. Creo yo que sí sería como una parte, si lo está haciendo, imita el sonido y atrae, quiere decir que está haciendo un lenguaje donde puede entenderlo, lo está procesando también el animal y responde a ese llamado, ¿no? Que bueno, lo hace con la finalidad de cazarlo, pero sí está intentando hacer un lenguaje donde lo atrae. Quiere decir que sí hay un lenguaje, pero no lo entendemos nosotros, o está tratando de clarificarlo, ¿no? Claro. Creo yo que ahí también sería como una vertiente a estudiar también la comunicación animal, como lo hacemos nosotros como psicólogos, hablar la conducta animal. Claro, decía, les decía del pulpo, hay un pulpo que se llama el pulpo cocotero. Y el pulpo cocotero tiene su nombre porque se resguarda en cocos vacíos que la gente tira al fondo del mar. Pero no lo más curioso, dicen que lo increíble del cerebro del pulpo es que encuentra las partes de los cocos partidos, puede haber varios, pero encuentra las partes correspondientes, los une, se mete adentro y empieza a buscar que encajen perfectamente y llegan a encajar perfectamente. Dice, es algo que no es visto, no es muy común en los animales. Su inteligencia está fuera de serie, que por eso es considerado dentro de los 3 o 4 animales, igual que el ser humano, que piensan y hacen distintas operaciones, al igual que los chimpancés. Sí, o por ejemplo las orcas, ¿no? Que se comunican de manera social también para poder tener un objetivo. Claro. Sí, entonces pues ahí también como pudiera ser como una vertiente, ¿no? Que habla acerca de la comunicación animal. Sí, bueno, un poquito hablando en eso, han hallado en las ballenas 20 formas de comunicarse que están grabadas. Entonces, pues sí, puede suceder. Interesante, doctor, muy para complementar en la teoría psicológica. ¿Alguien más? ¿Algún comentario que quieran hacer sin miedo, Sin miedo, porque van a tener que participar. Tarde o temprano en clases, aquí, en congresos, en lo que sea. Yo tenía una duda de interés propio que me surgió pues, a lo largo de toda su exposición. Es más bien ¿qué puede aportar alguien con una idea o una filosofía tan polémica como es Karl Marx a lo que es la comunicación? Verá, y lo dice Galindo, no lo digo yo, en comunicación, porque soy de comunicación. En comunicación, los estudios de marxismo, lo primero que se maneja la mente a los comunicadores es de izquierda. Es de izquierda, estudios marxistas de izquierda, ¿sí? No de derecha, o sea, son estudios de izquierda que están vinculados al comunismo, al socialismo, etcétera. No tiene nada que ver con eso. Normalmente los estudios del marxismo los vinculamos mucho, o se vinculó mucho desde un inicio a las industrias culturales, desde la perspectiva de la escuela de Frankfurt. Y cuando hablamos de las industrias culturales, estamos hablando de la televisión. No estamos hablando de Televisa, no estamos hablando de TV Azteca, no estamos hablando de Televisa del Golfo, estamos hablando de todas las industrias que moldean los mensajes, ¿sí? La información o el contenido desde esa perspectiva, y modifican la cuestión sociocultural o cultural de, ahora que no lo dicen así, del proletariado o de los obreros o de la clase media baja o baja, desde esa perspectiva. Ahora, hay otros estudios del marxismo que inciden en la lingüística y en la semiótica, lo que a mí allá por el año de 1983-84 me daban como teoría de la comunicación el estructuralismo francés para hacer análisis de contenido de la publicidad, pero se basan en la teoría de Carlos Marx, o en este caso el libro del capitalismo. Muchas gracias. Sí, mira, yo quiero, si me permite, doctor, hacer un apunte más a tu pregunta. Creo que es interesante porque finalmente
siempre no tenemos asociados a un concepto, un conjunto también de significados. Cuando hablamos de marxismo, porque también en psicología tenemos a Marx, o sea, no solamente en comunicación o otras ciencias, y lo tenemos bien representado en lo que ya te ha comentado el doctor como Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt es un conjunto de psicólogos, ¿no?, de una orientación psicoanalítica, pero mezclada con Marx. De hecho, hay algunos que les dicen freudomarxistas. Entre ellos está un viejo conocido, ¿no?, de muchos de nosotros, y que a veces compramos su libro porque pensamos que es una receta para ser buenos amantes, ¿no?, que es El arte de amar, de Erich Fromm. Entonces, Erich Fromm es uno de estos psicólogos que precisamente hacen una interesante mezcla, ¿no?, entre psicoanálisis y marxismo. Pero hay un elemento fundamental que creo nos provee la visión de Karl Marx. O sea, de entre todas las aplicaciones que se han hecho, ¿no?, de Karl Marx, hay una situación muy interesante, que es la que conocemos como materialismo dialéctico. O sea, asumimos que todo comportamiento humano está vinculado a las condiciones materiales en las que le ha tocado vivir al humano, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que si yo estoy en el campo, mis condiciones materiales son otras. ¿Cuáles son las condiciones materiales? Por ejemplo, que tengo, ¿no?, acceso de manera directa, a lo mejor, a tomar un mango, a ver, ¿no?, a los animales y convivir con ellos. Y eso modifica el comportamiento. Algo tan simple como esto, ¿no? En el campo, o al menos donde yo vivo, ¿no?, que es una región rural de Tampico Alto, asumimos que a determinada hora pues ya nos tenemos que guardar en la casa, ¿sí? No es como en la ciudad, que puedes estar 10, 11 de la noche, 12 de la noche tranquilamente, ¿no?, en la calle. Pero ¿por qué asumimos que, por ejemplo, desde las 8 de la mañana tenemos que guardarnos? Y a veces parecemos como gallinas, ¿no?, y gallos, vamos a subirnos al palo, ¿no? Así literal, ¿eh? No estoy albureando. Bien, ¿por qué? ¿Por qué? Porque finalmente estamos estableciendo una relación del medio distinto al contexto urbano. O sea, si sales, por ejemplo, ya en la noche, con la escasa luz que tenemos, es probable que te encuentres con animales que podrían dañarte. Entre ellos, por ejemplo, una víbora, ¿no?, muy común por allá, que es la cuatro narices, en otros conocida como la ullaca. Entonces, para evitar eso, pues mejor te guardas, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Marx. O sea, nuestro comportamiento humano está asociado a las condiciones materiales donde te toca vivir. Entonces, no es común para todos un mismo comportamiento. Para la gente del campo es un comportamiento muy específico porque tiene ciertas tareas, o sea, un medio material diferente. Allá empiezas a vivir desde las 4 de la mañana. O sea, yo escucho, ¿no?, a la gente que sale a ordeñar a las vacas o pasarlas de una parcela a otra, pero tiene que ser temprano, porque las condiciones materiales a mediodía son muy dramáticas con respecto a lo que estás aquí en la ciudad, donde puedes estar con el aire acondicionado, ¿no?, escuchando una conferencia aquí. ¿Sí me estoy explicando? Pero eso se aplica incluso hasta cosas como el amor. Dice Erich Fromm, el amor también está en función de las condiciones materiales. Y en una sociedad capitalista, por ejemplo, vemos que el amor pues, se vuelve mercancía. O sea, las formas de amar también están sujetas a los medios de producción material, o sea, a cómo me proveo yo las cosas, ¿no? Entonces, si yo me proveo las cosas con dinero, pues el amor se vuelve mercancía. Entonces, compro, por ejemplo, ahora en aplicaciones de internet, compro pues una canción, ¿no?, y se la mando a mi novio, ¿no?, o mi novio, a quien sea. Compro, antes comprábamos que será en el súper, ¿no?, unas tarjetitas, ¿no?, para regalar en cumpleaños. Ahora, puede ser de otra forma, pero seguimos comprando. Y el amante pues, es también una mercancía, ¿no?, que se ofrece al mejor postor. Entonces, eso es lo que plantea Karl Marx, y por eso es tan importante no tenerlo como un referente en el comportamiento. ¿Alguien más? ¿Una pregunta?
importante es, para hacer, ¿no?, otra referencia teórica, de aplicación teórica. Este espacio se llama la Tlacuachita ignorante, pues por una tlacuachita. Y solamente pude, ¿no?, interactuar con ella por vivir en el campo, ¿no? Entonces, fíjense cómo hasta un espacio académico, ¿sí?, está en función de ciertas condiciones materiales, ¿no? Bien, entonces, pues agradecemos la exposición del doctor Arturo. Voy a leer su constancia o su reconocimiento. Dice: constancia al doctor Arturo Secundino Hernández Gómez por su valiosa participación como expositor del libro, de la primera parte del libro Comunicología y su espacio de posibilidad hacia una propuesta general del autor Jesús Galindo Cáceres. Dentro del espacio de lectura, la Tlacuachita, zarigüeya, entre paréntesis, ignorante. En el estanque se encontraba con su red pescando la ciencia del comportamiento. Correspondiente a las actividades del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico aplicado al comportamiento CIDETAC, celebrado este día, 6 de mayo de 2004, verdad, belleza y probidad, firma nuestra directora, Elda Ruth de los Reyes Villarreal. Gracias, doctor. Bien, pues los esperamos la siguiente.